¿Qué tal, amado hermano? Dios le bendiga. Es una bendición para mí estar hoy nuevamente con usted. En esta ocasión hablando acerca de nuestra sesión número 5, la clase ya número 5 de nuestro curso, hermano. Ya vamos en la segunda mitad de nuestro curso. Ya a partir de hoy usted va a la segunda parte de sus clases. Lo felicito si ha estado esforzándose hasta este punto. Lo felicito si ha estado enviando sus tareas, sus trabajos a tiempo en esta y en todas las otras materias que usted pueda llevar. Yo estoy muy contento de estar aquí con usted y en esta ocasión vamos a entrar al siguiente tema. Un hábito excelente, el estudio bíblico metódico. Oiga, hermano, qué importante, qué trascendente es para nuestra vida un estudio bíblico en base a método, no solamente un estudio de repasar, de reflexionar de vez en cuando lo que vaya surgiendo según la necesidad, sino un estudio metódico, un estudio con base en un sistema, con base en un propósito, con base en análisis. Esto, hermano, trae mucha bendición a cada uno de nosotros como teólogos, como estudiosos de la palabra de Dios, que somos todos aquellos que estudiamos una escuela bíblica y aquellos que analizamos la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano, tener un método para estudiar la Biblia? ¿Por qué un sistema? ¿Por qué un orden? Bueno, la palabra del Señor nos ordena que estudiemos las Escrituras de una manera sistemática para nuestro propio crecimiento. Juan 5:39 nos habla de escudriñar la Biblia. Escudriñarla es analizarla a detalle, con mucha atención, analizando los detalles, las intenciones, el mensaje. Deuteronomio 6 nos habla también, hermano, y nos enseña que debemos enseñar con un sistema la palabra de Dios, de tal manera que dice que a la generación venidera se la repitamos. Esto es una enseñanza verbal, también para aquellos que son no solo auditivos, sino que son visuales, que necesitan ver. Dice la palabra en Deuteronomio 6, repítelas, pero también escríbelas, ponlas en las paredes, ponlas en las puertas, para que todos tus hijos y aquellos que entran a tu hogar vean de manera visual, conozcan y tengan contacto con la palabra que Dios ha mandado, ha dicho. Y también para aquellos kinestésicos. Los kinestésicos somos aquellos que no solamente nos basta con ver, con escuchar, que tenemos que hacer, tenemos que escribir. Bueno, la palabra del Señor también nos habla en Deuteronomio que pongamos manos a la obra, que las escribamos. Es decir, con una intención, de manera intencional, debemos, usted y yo, hermano, siempre estudiar y enseñar la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, usted conoce este pasaje, nos dice que la palabra de Dios fue inspirada directamente por Dios para ser escudriñada, para que sea de edificación y aplicación de todos los hombres en nuestra vida diaria. Estudiar la Biblia es uno de los mandamientos fundamentales que debe seguir todo cristiano, y sobre todo, hermano, usted y yo, que deseamos seguir y servir al Señor. ¿Cómo servir a Dios si no sabemos lo que Él dice? ¿Cómo servir a Dios si no conocemos lo que Él dice, hermano, en su palabra? Usted y yo estamos en el manual, en la página número 15, por si gusta seguir con su vista la lectura y la explicación. La sociedad nos demanda, mi hermano, también que aprendamos a estudiar metódicamente la palabra de Dios. Mire, hermano, no solo Dios lo ordena, no solo nos edifica, sino que la sociedad nos demanda que estemos bien estructurados en pensamiento, en conocimiento de la palabra de Dios. Mire, usted no me dejará mentir que cada vez la siguiente generación es más preparada en lo académico que la anterior. Es decir, quizá nuestros padres, nuestros abuelos, un porcentaje menor pudo terminar una carrera universitaria, pero la generación de hoy estudia más en lo secular y se supera en lo profesional que la anterior. Pero ¿sabe qué pasa? Cosa extraña,
que nuestras escuelas bíblicas muchas veces no están tan llenas como las universidades seculares. ¿Sabe por qué? Porque parece ser que la sociedad cada vez más se prepara en lo profesional, pero en lo bíblico parece que se le da cada vez más menos importancia, hermano. El mundo es difícil, el mundo y sus influencias son duras, son complicadas. Y súmele estos factores, el mundo, sus ideologías, sus influencias, el pecado, nuestra carne. ¿Cómo vamos a guardarnos en santidad si no estudiamos metódicamente la Biblia? ¿Cómo vamos a vencer? Dice la palabra que al que persevere, ¿verdad? Él recibirá la corona, la victoria. ¿Cómo vamos a perseverar y a ser victoriosos si el mundo nos supera en estructura, nos supera en método? Es decir, el mundo llega con sus ideologías, con sus filosofías muy bien pensadas. Cuando usted habla con una persona que trata de influir en homosexualismo, en feminismo, en machismo, en cualquier área que venga en contra de la palabra de Dios, ellos estructuran su pensamiento día y noche, estudian, analizan, reflexionan lo que ellos creen. Y a veces usted y yo, hermano, como cristianos, no analizamos aquello en lo cual nosotros creemos. No podemos ir sin conocer la Biblia en medio de un mundo tan caótico, tan difícil. Porque dice Efesios 5:17 que los tiempos son malos. Porque dice Juan 17:11 que el mundo es cruel. Dice Mateo 26:41 que nuestra carne es débil. Y dice Juan 10:10 que el diablo viene a matar. El mundo, el diablo, la carne, parece que todo está bien organizado en contra del cristiano. Y el cristiano a veces, nuestra mente, nuestro conocimiento no está muy bien organizado. Hay herramientas como la hermenéutica que ya le hemos recomendado. Que tenemos un curso de hermenéutica que nos enseña cómo interpretar la Biblia con método. Tenemos curso de apologética, ¿verdad? La apologética es la defensa de la fe. Estudiar argumentos sociales, históricos, morales, filosóficos, científicos, que todo el mundo quiere utilizar argumentos seculares en contra del cristianismo, pero cuando los analizamos nos damos cuenta de que aún el mundo secular, la ciencia, la filosofía, la psicología, la historia, todo eso nos demuestra que Dios es real. Es muy sencillo. ¿Por qué es esto? Porque todo eso fue creado por Dios y por la sabiduría que Dios le dio a los hombres. ¿Quiere ser usted, hermano, un cristiano firme? ¿O solo desea ir por el mundo esperando no perderse en el intento? Yo lo invito, hermano, a que usted estudie, se prepare como lo que está haciendo ahorita. Lo felicito, es excelente que usted esté estudiando la homilética. Esta clase, este curso realmente nos beneficia mucho. Lo felicito por eso, hermano. Pero recuerde, si usted es un predicador o un aspirante a predicar, usted está ya predicando o quiere aprender y empezar a predicar, usted debe de conocer la Biblia de manera sistemática. Y yo, como predicador, debo conocer la Biblia de manera sistemática porque, número 1, Dios lo demanda. Número 2, la sociedad nos exige. Y número 3, la palabra de Dios es alimento a nuestra alma. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de nuestro corazón, es decir, de todo lo que hay en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, eso es lo que vamos a transmitir, es como vamos a reaccionar, es lo que vamos a externar, es lo que vamos a decir. Y la palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y el 103 nos dice que la palabra del Señor es algo que se disfruta, nos nutre, nos da energía, es sabrosa, es saludable, hermano. Es importante que conozcamos la palabra de Dios porque es alimento para nuestra alma. ¿Cómo se va a parar usted a predicar, hermano? ¿Cómo me voy a parar yo a predicar
si no estamos fortalecidos con la palabra de Dios? Si estamos más fortalecidos con el fútbol, con la novela, con la televisión, con Netflix, con YouTube, con todo, menos con la Biblia, ¿cómo nos vamos a parar? ¿Cómo pretendemos edificar a otros si nosotros no conocemos la Biblia a detalle y no hemos aprendido, no nos hemos hecho el hábito de analizarla metódicamente, es decir, con un sistema? No ir estudiando lo que vaya saliendo, sino decir, esta temporada yo voy a estudiar este tema. Estos siguientes días yo voy a analizar a detalle esta situación. Y estos siguientes días yo quiero aprender a dar un consejo acerca de esto. Estos siguientes días yo voy a analizar esta historia, etcétera, etcétera. Juan 1:1 nos demuestra, hermano, que la palabra debe ser analizada a detalle, a profundidad. Mire este texto, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo, ¿verdad? Realmente significa logos, viene de la etimología griega logos, que significa palabra. Es decir, este texto, traduciéndolo a un idioma más original, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Y sabe a quién se refiere esto? ¿Sabe quién es el logos? El logos es Cristo, el logos es Jesús. Esto nos enseña, fíjese qué interesante, cuando nos metemos a la teología de este pasaje. Este texto quiere decir que la Biblia es desde el principio y que Jesús está plasmado en la Biblia y que la Biblia nos revela a Jesús. Es decir, Jesús mismo es la Biblia, es el mensaje de Dios. Cuando usted y yo leemos la Biblia, hermano, estamos leyendo a Cristo. Cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos escuchando las palabras mismas de Jesús. Fíjese qué interesante, este pasaje nos dice que la Biblia es Jesús mismo hablando a cada uno de nosotros. Eso quiere decir, en el principio era la palabra, es decir, era Jesús, era el Logos encarnado. Y esta palabra escrita y Jesús encarnado era con Dios, pero también era Dios. En pocas palabras, usted y yo no vamos a conocer a Cristo si no aprendemos a estudiar metódicamente su palabra. En otras palabras, Jesús, su esencia, está plasmada directamente en nuestra Biblia. Cuando leemos la Biblia, estamos leyendo a Jesús. Recuerde que por eso Jesús dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida, es decir, su palabra, que es ese pan, es Jesús mismo hablando. Cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos comiendo pan de vida, estamos disfrutando de esos ríos de agua viva, estamos disfrutando de ese alimento espiritual que nos alimenta, nos nutre y no nos va a dejar perecer. Una dieta balanceada, con proteínas, con azúcares, con carbohidratos, carnes, lípidos y de todo, ¿verdad? Lo que usted y yo conocemos que nuestro cuerpo necesita, algunos minerales, vitaminas. Una dieta bien balanceada, bien estructurada, una dieta intencional, hermano, nos es muy saludable. Nos beneficia, ¿verdad? En nuestro desempeño, en nuestro desarrollo. Así, hermano, una dieta balanceada de la palabra del Señor, es decir, leer diferentes aspectos de la palabra del Señor de manera periódica para nuestro intelecto, nuestro conocimiento, para nuestro carácter, después para nuestra fe, después para avivar nuestro espíritu, después para aconsejar, después para predicar, etc. Vamos creciendo nutridamente, vamos creciendo integralmente y entonces vamos a desempeñarnos de una manera exitosa, hermano, pero analizando la palabra del Señor. ¿Por qué es importante? Esto ya lo habíamos mencionado. ¿Por qué es importante también tener una metodología de estudio como predicadores? Oiga, lo más triste que podemos hacer, hermano, y esto es real, lo más triste que podemos hacer es pararnos frente a la audiencia con la Biblia en nuestras manos, la palabra perfecta de Dios, y no tener ni idea de lo que estamos a punto de hablar porque no hemos estudiado a profundidad.
Y quiero recordarle lo que habíamos aprendido anteriormente. Usted y yo tenemos que quitarnos la idea de que texto bíblico es versículo. Recuerde que ya lo analizamos, lo aprendimos, que texto bíblico no significa versículo. Como predicadores sabemos que texto es todo aquel párrafo o porción de mensaje que habla acerca de un mismo tema. Un texto puede ser todo un párrafo, o puede ser todo un capítulo, o todo un libro, o a lo mejor medio versículo, ¿verdad? Pero que habla acerca de un mismo tema. Y recuerde, cada texto, cada porción tiene solamente una interpretación correcta, un solo mensaje, un solo significado, un solo principio bíblico, pero tiene muchas aplicaciones, algunas más directas, ¿verdad? Algunas otras un poquito simbólicas, pero tiene aplicaciones y tiene sus implicaciones, es decir, algunas condiciones que necesitamos nosotros conocer y analizar para cumplir de manera eficaz ese texto en nuestra vida. Pero recuerde, mi hermano, mi hermana, usted y yo debemos aprender a estudiar de manera sistemática y metódica nuestra Biblia para que aprendamos a interpretar el mensaje de cada texto y así nosotros lo podamos llevar a la práctica y, muy importante, a la predicación. En su manual, en la página 16 y 17, viene la explicación que alguna vez ya platicamos acerca de David y Goliat, que si me permite se la quiero volver a repetir, ¿verdad? Usted y yo, por ejemplo, sabemos que la historia de David y Goliat se ha predicado la mayoría de las veces de esta manera. Se le da esta interpretación. David y Goliat nos enseña que tú y yo podemos vencer a nuestros gigantes. Pero quiero recordarle lo que alguna vez analizamos durante este curso, en el curso de hermenéutica, que la interpretación directa de este pasaje no es usted y yo venciendo a nuestros gigantes. Hay algo que se llama tipo. Un tipo es un objeto o una persona que simbolizan a Jesús en su época. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, los corderos y los sacrificios eran tipos, es decir, simbolizaban a Jesús, ¿verdad? Aquel cordero limpio, sin mancha, que murió en sacrificio para la redención. También hablamos, por ejemplo, de Moisés. Moisés es un tipo que simboliza a Cristo. Es un hombre que él va y rescata al pueblo de la opresión de Egipto, del pecado, del paganismo, del mundo. Tenemos también a Josué, que es un hombre que dirige al pueblo, ¿verdad? Y que Dios está con él haciendo señales por medio de su mano. En esta ocasión David es un tipo. Es un hombre que simboliza a Jesús en su época. Entre algunos aspectos, alguna vez lo comentamos en nuestras primeras clases, simboliza a Jesús, por ejemplo, que David proviene de un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que no era muy rico, no era reconocido, no era un pueblo ni una familia de la realeza, pero realmente terminó siendo el rey, ¿verdad? Así David. También nos enseña que Jesús tuvo la aprobación del Padre, cuando dice el Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y también Dios habla de David y dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Este y otros simbolismos nos llevan a que David es un tipo de Jesús. Es decir, que David simboliza a Jesús y Goliat simboliza a Satanás. Por lo tanto, la interpretación correcta es este entorno de Jesús venciendo al diablo a favor del pueblo. Ahora, ese es el mensaje, ese es el principio bíblico, es la interpretación directa, pero existen diversas aplicaciones que son válidas. Por ejemplo, la aplicación que usted y yo más comúnmente hemos escuchado es que nosotros, como David, bajo la guía del Espíritu Santo, podemos vencer todo aquello que se nos enfrenta. Esta aplicación, aunque no es la interpretación directa, sí es una aplicación válida para este pasaje. Entonces, todo este tipo de aprendizajes nos lleva el estudiar, el analizar la Biblia de una manera metódica, de una manera
sistemática, ¿verdad? Otro tipo de Cristo es la peña de Oreb, allá en el desierto, cuando brota agua de esa peña, ¿verdad? Y él mismo dice, para sí, en alguna ocasión, yo soy el agua, el que esté conmigo no va a tener sed, el que beba de mí no va a tener sed. Muy bien, mi hermano, como estos ejemplos que le menciono, hay cientos de ejemplos en la palabra del Señor que nos llevan a reflexionar en lo importante de estudiar nuestra Biblia de una manera metódica, mi hermano. Así que lo invito a que lo hagamos, estudiemos de manera metódica la palabra de Dios. Dicen por ahí esta frase tan conocida, no saquemos un texto fuera de contexto para formar un pretexto, ¿verdad? Y precisamente, aunque hay muchos métodos de estudio de la palabra de Dios, en esta ocasión quiero recordarle y enseñarle uno, que es el análisis del contexto. El análisis del contexto. ¿Qué es el contexto, hermano? Bueno, vamos a aprender este método de estudio sistemático de la Biblia. ¿Qué es el contexto? El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ocurre algún accidente, acostumbramos preguntar cómo pasó, quién tuvo la culpa, qué horas era, cuándo fue, quiénes fueron los involucrados, cómo estuvo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay dos tipos de contexto que se pueden manejar en cuanto a tiempo. Esto es importante y le pido que lo anote. El contexto se puede analizar con base en tres factores. El tiempo se puede analizar con base en el factor histórico-cultural y con base en el factor gramatical. Es decir, puede ser contexto de tiempo, puede ser contexto de historia y cultura y puede ser contexto de gramática del texto. Vámonos al primero, el contexto en cuanto a tiempo. En cuanto a tiempo, hay un contexto remoto o inmediato. Estos dos son los contextos que forman el contexto de tiempo, ¿verdad? El inmediato y el remoto. ¿Cuál es el contexto inmediato? Todo aquello que rodea la situación muy de cerca. El remoto es todo lo que rodea la situación, pero muy lejanamente. Por ejemplo, en la historia de David que analizábamos, el contexto inmediato es ¿qué pasó? ¿Qué pasó con David? Bueno, estaba en una guerra, ¿verdad? Venció a Goliat. Tuvo un encuentro de palabras con Goliat y tomó su onda, lanzó una piedra y venció a Goliat, ¿verdad? Ese pudiera ser el contexto inmediato. ¿Quiénes más eran los involucrados? Bueno, era el rey Saúl, eran los filisteos contra el pueblo de Dios, estaban los hermanos carnales de David también involucrados, etcétera, etcétera. Este es el contexto inmediato, lo que rodea inmediatamente la situación. Pero el contexto remoto, mi hermano, es todo lo que pasó mucho antes o mucho después. Por ejemplo, ¿cómo fue que David venció a Goliat? Bueno, Dios lo guió. ¿Sabe por qué? Quiero recordarle que años atrás el profeta Samuel fue a la casa de David y enfrente de su padre y sus hermanos ungió a David. Y la Biblia dice, desde ese día que el Espíritu Santo permaneció y guió y benefició a David. Por ellos que David fue guiado por Dios y tuvo esa victoria tan grande. Ese es un contexto remoto, es decir, ¿qué pasó con David años atrás? ¿Quién era David? ¿Dónde nació? Él era un pastor. Esto también nos lleva a estudiar, mi hermano, que Dios nos quiere usar en la manera en la que Él nos forma. David era un pastor y con herramientas de pastor, con esa onda que él agitaba y él hacía volar esas piedras, con esa misma herramienta de pastor, todo aquello que traía David en su mochilita de la vida, eso mismo Dios usó para darle esa victoria, ¿verdad? Se fija cómo analizando el contexto podemos extraer diferentes ideas. Por ejemplo, esto que le digo, ¿verdad? David usó lo que él era, lo que él tenía para tener la victoria. Y Dios se glorificó con esa onda que David tenía en sus manos, ¿verdad? Otro, por ejemplo,
aspecto importante, interesante, mi hermano, estudiando el contexto inmediato es: Saúl le ofreció a David su armadura y dice la Biblia que David se la probó, pero que decidió no luchar con ella porque no se sentía cómodo. Esto nos enseña que nosotros debemos ser originales. No debemos de, aunque sea la armadura de un rey, querer a fuerzas ponérnosla y así salir adelante. No es así. Si la armadura de un rey, es decir, si nuestro hermano que es muy superior en la predicación a nosotros, o aquel que enseña, o aquel que canta, o aquel que hace mejor que nosotros algo, no debemos tratar de imitarlo, no debemos de tratar de actuar como él. Nosotros tenemos nuestro lugar y con lo que somos, siendo originales, Dios nos va a dar la victoria. ¿Se fija cómo el contexto nos trae diversas ideas? Otra idea, por ejemplo, es, ¿verdad? Yéndonos al contexto inmediato, la escena cuando David va al río, recoge unas cuantas piedras. Él sabía que probablemente iba a utilizar una nada más. Y de hecho la Biblia dice que a pesar de que él traía varias piedritas en su bolsa, él utilizó una y con esa Dios le dio la victoria. ¿Eso qué nos enseña? Bueno, podemos rescatar y aplicar el hecho de que debemos ser precavidos, prevenidos, de que aunque sepamos que cierto monto nos va a costar algo, nosotros preparemos más. Si cierto esfuerzo nos va a costar algo, nosotros vayamos con más esfuerzo, ¿me explico? Entonces, estudiar el contexto, que es nada más uno de todos los métodos, mi hermano, que hay de estudio bíblico. Hay un curso que nuestra escuela tiene a su disposición que se llama Métodos de Estudio Bíblico, donde se analizan en un curso al menos 4 métodos escritos diferentes, que si usted aplica los 4 métodos al mismo pasaje, oiga, extrae maravillas, tesoros de la palabra de Dios. Este análisis del contexto es solamente uno de tantos métodos. Imagínese, si rescatamos estas ideas muy rápido de analizar un contexto de la historia de David, ahora imagínese que usted tenga la práctica de saber diferentes métodos de análisis y de estudio bíblico y los aplique en el pasaje antes de predicar. Oiga, hermano, pues cuánto conocimiento no vamos a poder transmitir para la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Qué importante es analizar el contexto. En cuanto a contexto remoto, bueno, conocer las causas, conocer las consecuencias, es decir, conocer qué pasó antes, el pasado, esas son las causas, y qué pasó después, el futuro, esas son las consecuencias, ¿verdad? Necesitamos un estudio metódico en específico del contexto por diversas situaciones que se dan en la Biblia. Por ejemplo, las profecías, hermano, las profecías no podemos estudiarlas sin analizar el contexto. No podemos analizar Daniel sin analizar Apocalipsis. No podemos analizar Apocalipsis sin analizar Daniel. Son 2 libros de la Biblia, hermano, que llevan mucho en común. 2 libros que llevan mucho en común y que usted y yo, mi hermano, debemos de aprender a analizar, aprender a relacionar este pasaje con qué otro se relaciona. Este es el contexto. Por ejemplo, hay algunas referencias que se dan, Jesús mismo, por ejemplo, cuando dice escrito está, o habéis oído que fue dicho, ¿verdad? Este tipo de palabras, de refranes, nos llevan a un contexto pasado, inclusive un contexto remoto. Por ejemplo, cuando Mateo 4:4, ¿verdad? Nuestro Señor habla, escrito está, ¿verdad? Y diversas palabras que Jesús habla, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde escrito está? ¿Dónde está escrito? Bueno, ese es el contexto. Ver, cuando dice Jesús escrito está, pues ¿dónde está escrito? Irnos al pasado y nos damos cuenta de que estas palabras de Jesús están escritas en Deuteronomio 6:16, en Deuteronomio 8:3, en Éxodo 21:24 y en Éxodo 20:13. Ese es contexto, es decir, Jesús nos está hablando de algo que ya estaba escrito, está repitiendo algo que ya previamente se instituyó, ¿ok? Vamos a investigar dónde se instituyó y el trasfondo en cuestión de tiempo, el pasado de dónde fue eso escrito.
Hay algunos libros también mencionados en la Biblia que nos llevan a investigar un contexto, ¿verdad? Por ejemplo, aunque no son libros sagrados, no son libros que fueron tomados como parte del canon, no son libros que fueron tomados como parte del canon, que no fueron aprobados como libros sagrados, inclusive podían ser libros apócrifos, es decir, libros que no son sagrados, pero que para fines de un estudio histórico, geográfico, social, político, se pueden estudiar, pero sabiendo que no son libros que vamos a estudiar doctrina. Por ejemplo, en Éxodo 24:7, Moisés menciona un libro que se llama Libro del Pacto. El libro del pacto lo menciona Moisés, se lo menciona al pueblo. Ese no es un libro de la Biblia, pero es un libro que narraba algunos aspectos religiosos muy importantes para el pueblo de Dios. Luego el libro de las batallas de Jehová, que se menciona en Números 21:14, por ejemplo, que Moisés lo menciona. Este era un libro que narraba las crónicas de algunas reglas de Israel, era como que un libro militar, ¿verdad? El libro de Jacer lo menciona Josué 10:13. Este libro era un libro militar político que narraba algunas historias de cómo Dios les dio la victoria en algunas guerras bajo el liderazgo de Josué. Y este tipo de libros nos enseña, hermano, nos instruye en cuanto a conocer un contexto, no tanto una doctrina, sino dónde se encuentra eso escrito, dónde lo encuentro, cómo esto afecta después, cómo fue afectando desde antes. Y otros aspectos importantes, por ejemplo, del contexto, pues es los evangelios, ¿verdad? Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 evangelios son evangelios que hablan de manera muy parecida acerca de la vida de Jesús, con la diferencia de que 3 de ellos son llamados evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos. Esto usted lo encuentra en la página 18 de su manual. Los evangelios sinópticos son 3: Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 hablan de una manera muy parecida acerca de Jesús. Ellos presentan a Cristo en acción. Pero, por otro lado, el evangelio de Juan no es parte de estos 3 evangelios, porque Juan tiene una narrativa un poco distinta. Habla de Jesús, pero tiene una narrativa un poco diferente. Mientras estos 3 presentan a Jesús en acción, Juan presenta a Jesús en comunión y en una meditación con Dios. Recuerde que Juan era el apóstol amado, ¿verdad? El discípulo amado, a quien la Biblia lo nombra así. Él tenía una relación un poco más íntima con Jesús que todos los demás, porque a él le gustaba, no sé si esta palabra sea conocida en su país, era el chiple, ¿verdad? Era el que siempre estaba ahí cerquitas con Jesús para todos lados, y inclusive dice la palabra que él se recostaba en el hombro, en el pecho de Jesús. Era alguien que amaba a Jesús y era muy expresivo en su forma de amar a Jesús. Por lo tanto, él vivió aspectos más íntimos entre Jesús y el Padre. Y Juan habla de ese tipo de aspectos, de meditaciones, de comuniones que tenía Jesús en su corazón respecto a Dios. Pero los otros 3 eran un poco más prácticos. Ellos hablan de Jesús en acción. ¿De qué manera? Bueno, Mateo se dirige a los judíos. El libro de Mateo es un libro dedicado a los judíos. Presenta a Jesús como el Mesías, como el ungido que ellos tanto esperaron, y que Mateo les dice: ese ungido, ese Mesías que ustedes esperan desde hace cientos de años, es Jesús. Por eso se le llama el evangelio del cumplimiento. Él les dice: ese Mesías que tanto han esperado es Jesús, y aún así ustedes vinieron y lo mataron y no lo aceptaron, ¿verdad? Mateo les habla a los judíos. Marcos, al parecer siendo de un origen romano, Marcos le habla a los gentiles, Marcos le habla a los romanos, ¿verdad? Él no da un evangelio directamente a los judíos, él le habla a todos los que no son judíos, principalmente a los de Roma, y les presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Recuerda aquella ocasión cuando este soldado
estando Jesús en la cruz, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos le habla a los romanos, a todos los que no eran judíos, y les habla de que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es la parte de Jesús que Marcos presenta, mientras Mateo demuestra cómo Cristo era el Mesías esperado. Marcos habla de cómo Cristo, cómo Jesús es el Hijo de Dios. A este se le llama el Evangelio de los acontecimientos. Es un evangelio que narra muchos milagros, muchas parábolas, muchas palabras y acciones de Jesús, ¿verdad? Y Lucas, usted y yo sabemos, Lucas era un médico, era un doctor, él era de la clase alta, y por lo tanto Dios lo usa para que su evangelio sea dirigido hacia la clase alta, hacia aquellos que eran muy intelectuales y de una economía muy alta en aquel entonces. Lucas, aunque no se asegura exactamente a quiénes, pero se cree que en general se le dirigió a un distinguido cristiano llamado Teófilo, y también a las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, que eran iglesias entre ellas donde había mucho dinero y una alta clase social. Lucas, teniendo esa capacidad como médico, hace estudio secular, se dirige a ellos y les habla y les presenta a Jesús como aquel Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y al evangelio de Lucas se le llama el evangelio universal. Entonces, Mateo habla a los judíos y presenta al Mesías. Se le llama el evangelio del cumplimiento. Número 2, Marcos habla a los romanos, a todos los gentiles, a aquellos que no eran judíos, y él presenta a Jesús como el Hijo de Dios y se le llama el evangelio de los acontecimientos. Y número 3, Lucas, él le habla a la clase alta, a la clase distinguida de la sociedad, les presenta a Jesús como el Salvador y se le llama el evangelio universal. Estos tres son evangelios sinópticos, tienen muchas parábolas en común, muchas frases en común, hablan mucho en común acerca de los mismos acontecimientos de Jesús, pero por otro lado, Juan habla de otra vida más personal, más reflexiva, más íntima de Jesús. Se fija cómo el contexto nos lleva a comprender que es necesario, hermano, hermana, que nosotros estudiemos diferentes aspectos que giran en torno a una misma situación. Por ejemplo, cuando usted y yo estudiemos una parábola, estudiemos en qué otros evangelios viene y qué detalles da cada evangelista de la misma parábola. Por ejemplo, si Jesús cuenta la parábola del sembrador tan conocida, quizá Pedro estaba atendiendo a unas viudas, escuchando de lejos a Jesús, y por eso da cierta perspectiva de la parábola. Quizá Juan, él estaba escuchando muy de cerca, estaba ahí a un lado de Jesús poniendo toda atención, y por eso él habla a más detalle de la misma parábola y da otra perspectiva. Quizá Marcos estaba afuera, fue a hacer un mandado y en otro pueblo, ¿verdad?, de parte de Jesús, o fue a hablar con otra persona o a predicar fuera de donde Jesús se encontraba, y cuando regresa le platican la parábola y él a lo que le platican la describe. Quizá Lucas, él estaba en esa ocasión, atendiendo a Jesús mismo, pero mientras atendía a Jesús y atendía a la multitud y esto o lo otro, también persiguió algunos detalles, ¿verdad? Él pudo quizá no estar viendo directamente a Jesús, pero pudo escuchar algunas cosas, pudo escuchar comentarios de los fariseos, pudo escuchar comentarios del pueblo, etcétera, etcétera. Y de él de esa manera lo analiza, lo escribe. Por eso es que el contexto, por ejemplo, de una sola parábola, es bueno estudiarlo en qué dicen los diferentes evangelios y concretar todo en una sola reflexión, en un solo relato. Número 1, contexto en cuanto a tiempo. Número 2, contexto histórico-cultural. ¿Qué es esto? Bueno, estudiar la historia, la cultura de esa escena, de esa historia. Por ejemplo, cuál era el clima, qué hora del día era, si era de día o de noche, si estaba un clima frío, un clima caliente, en qué área regional se encontraban, cuál era el idioma de ahí, cuál era la moneda, cuál era la ley, si había alguna tradición que se relacionaba con esa
escena, si había alguna ley que influía en esa escena o en esa decisión, quiénes eran los involucrados, de dónde eran, qué idioma hablaban, qué costumbres tenían, qué refranes existían en esa región, etcétera, etcétera. Todo esto es el contexto histórico, cultural. Y el contexto gramatical tiene que ver con estudiar en español, ¿verdad? Y si usted quiere aprender griego, hebreo y todo esto y estudiar desde el idioma original, ahora sí que la gramática del texto. ¿Qué es la gramática? Es estudiar las palabras y la manera en la que las palabras se combinan para formar oraciones. Esta es un estudio del lenguaje, del idioma, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar qué oraciones dice antes, qué oraciones dice después, si hay alguna palabra que Jesús repitió, si hay alguna palabra que el apóstol o el escritor repitió, si hay alguna palabra que puso en signos de exclamación o signos de interrogación, o alguna palabra muy importante o clave que se repite muchas veces en el mismo libro, etc. Esto es la gramática. ¿En qué tiempo verbal está lo que Jesús está mandando? ¿Es una orden a futuro? ¿Es una enseñanza del pasado? ¿Es algo que está en presente? ¿A quién se lo dirige? Etcétera, etcétera. Esto es analizar el contexto gramatical. Entonces, hemos aprendido hoy, mi hermano, una manera únicamente de cómo analizar metódicamente la Biblia. Esto es analizar su contexto. En base a 3 cosas: a tiempo, ya sea contexto inmediato o remoto, o en base a su historia y su cultura, o en base a su gramática del texto. Esto es a grandes rasgos, mi hermano. Un pequeño ejemplo, no nada más para haberle explicado que es necesario estudiar metódicamente, sino fíjese cómo con un método que es el contexto, usted y yo extraímos ideas muy interesantes, muy importantes de algunos pasajes, y vimos la importancia de que la misma Biblia, y esta es una regla de hermenéutica, ¿verdad? Una regla de interpretación bíblica. La Biblia es su propio intérprete. Es decir, hay temas que la Biblia, hay muchos otros textos que hablan al respecto. Por lo tanto, no es correcto estudiar nada más esa cita y estudiar eso y se acabó, sino que hay que ver qué más dice la Biblia al respecto, qué dice la historia al respecto, qué dice la cultura al respecto, qué dice la sociedad, las leyes, las tradiciones y todo en relación a ese pasaje, y vamos a extraer profundidades preciosas de la palabra de Dios. Hermano, usted en esta clase número 5 no se lleva tarea. No se lleva tarea, mi hermano. Así que quiero únicamente pedirle que se siga esforzando, que siga estudiando, que siga repasando. Usted, si no ha entregado sus tareas anteriores, hable con su servidor. Si no ha entregado su sermón, si no ha descargado la aplicación, si no ha mandado el ejercicio de su sermón textual y temático, que son las cositas que hemos hecho, si no ha mandado sus notas acerca de la palabra clave que venga en algún pasaje que a usted le interese, etcétera, etcétera, bueno, lo invito a que cumpla, lo invito a que lo realice. Seamos serios, comprometidos, y nuestro Dios, que conoce nuestro esfuerzo, que nadie más ve, recuerde que nos va a recompensar en lo público, porque Él sabe que nosotros le buscamos y estamos comprometidos de corazón. Dios me lo bendiga, deseo que esté muy bien. Saludos a su familia, a su iglesia. Quiero recordarle que cada uno de estos cursos queremos llevarlos a su congregación, queremos llevarlos a su iglesia local de una manera formal, que podamos inscribir a sus hermanos en nuestra escuela, que podamos certificarlos, pero más importante que todo eso, que podamos aprender unos de otros y asegurar precisamente esto, que nuestra iglesia local tenga una metodología de estudio bíblico formal para su propio beneficio. Dios me lo bendiga, amado hermano.